Buenos días. En la mañana tarde de hoy vamos a hablar de ultrasonido en reumatología, en artritis reumatoide. El objetivo de nuestra charla va a estar encaminado a ver las indicaciones del ultrasonido en la artritis reumatoide y de los hallazgos ultrasonográficos que vamos a encontrar en esta enfermedad. Bien, hablemos un poquito de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica y progresiva. De naturaleza autoinmune, aún se desconoce bien cuál es la etiología, pero sabemos que produce un gran deterioro de la capacidad funcional y de ahí la importancia de su estudio. Desde luego, hay una disminución de la calidad de vida y un aumento en la mortalidad. Presenta una distribución universal con una prevalencia prácticamente constante en todas las latitudes, aproximadamente del 1% de la población. En América Latina estamos aproximadamente en el 5% o cercanos al 5%, y tiene una constante de presentación de 3:1, preferentemente en la mujer que en el hombre. Los clínicos utilizan, desde luego, los médicos reumatólogos, desde luego, la clínica para poder identificar esta enfermedad. Ellos estudian muy bien el proceso inflamatorio, el dolor, el estado general del paciente. En las articulaciones de motivo de estudio, y se apoyan con otros exámenes como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, y hacen un score de actividad de la enfermedad que se llama DAS28, en donde estudian 28 articulaciones como las que estamos viendo aquí. Y lo que ellos quieren precisamente es captar al paciente en una etapa de inflamación y de daño estructural en donde todavía es posible detener la enfermedad en una etapa temprana. Obviamente va a haber muchos pacientes que no lleguen en una etapa temprana, pero lo ideal es captar al paciente en una fase inicial para poder detener la enfermedad lo más pronto posible y evitar que haya alteración funcional en el paciente a largo plazo. Así que aquí es donde nosotros entramos haciendo el ultrasonido para evaluar la inflamación subclínica, el derrame subclínico y la proliferación sinovial subclínica. De esta forma, a través del ultrasonido podemos hacer estas clasificaciones y poderle decir al reumatólogo en qué etapa o qué tanto daño estructural presenta el paciente. Muy valioso para el reumatólogo, tanto en su estudio inicial, cuando el paciente aún no recibe tratamiento, así como en una etapa intermedia o en remisión del paciente. Las indicaciones del ultrasonido en músculo esquelético ustedes las conocen muy bien, son prácticamente las mismas, se aplican para cualquier estudio del tejido musculoesquelético. Podemos hacer diagnósticos desde piel, uñas, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamentos, nervios periféricos, cartílago articular, fibrocartílago, obviamente las masas de partes blandas y bursitis. La enfermedad periarticular también podemos identificarla con mucha claridad. Y vean ustedes, nos vamos a dedicar básicamente a la lesión tendinosa, los ligamentos, el cartílago articular y el fibrocartílago, que es lo que nos interesa en nuestro charla. En artritis reumatoide, la exploración está muy encaminada en la detección de la sinovitis y derrame subclínico. Como les había dicho en las diapositivas iniciales, el clínico con frecuencia no puede determinar qué grado de sinovitis o qué grado de derrame en la articulación existe. Así que es ahí donde el ultrasonido tiene una gran utilidad. Desde luego, detectar y cuantificar la actividad inflamatoria es
en la articulación es uno de los puntos más importantes en la exploración reumatológica, ya que con el Doppler de poder podemos de alguna forma cuantificar la actividad inflamatoria y la podemos clasificar. Más adelante lo veremos. Demostración de erosión ósea no detectada por radiología convencional es uno de los puntos cardinales. Les había comentado en las diapositivas iniciales que estos pacientes, al ir progresando en su enfermedad, van limitando la movilidad, van limitando su capacidad funcional, toda vez que la enfermedad va erosionando el cartílago articular, luego el tejido subcondral, y finalmente vienen las desinserciones ligamentarias, así como tendinosas, y empiezan las desviaciones y la limitación funcional del paciente. Y es ahí, en este punto, donde el ultrasonido cobra un gran interés para el reumatólogo, ya que se sabe actualmente que el ultrasonido es 6.5 veces más sensible que la placa simple para detectar erosión temprana. Y es ahí, justo en ese momento, en donde el reumatólogo quiere captar al paciente en una etapa lo más temprana posible para delimitar o detener un daño progresivo que pudiera llevar al paciente a una disfunción en sus actividades cotidianas. Evaluación de síndromes regionales y dolorosas sinusitis reumatoide, desde luego que es otro de los temas que vamos a tocar, y el monitoreo a corto y largo plazo de la enfermedad por ecografía. Ya les había comentado que los reumatólogos les gusta pedirnos un ultrasonido en etapa inicial para ver cómo está el paciente, inclusive a veces tienen duda clínica y serológica de la enfermedad, así que te lo mandan en esas etapas tan tempranas de la enfermedad, y cuando tú le detectas que tiene una sinovitis no detectada clínicamente y un derrame articular o alguna alteración del tejido cartilaginoso u osteocondral, con una clínica todavía no florida y laboratorios dudosos, es ahí donde el ultrasonido puede darle la pauta al médico reumatólogo para determinar el esquema de tratamiento o simplemente asegurar el diagnóstico que ellos ya tenían como sospecha. Los procedimientos invasivos terapéuticos y diagnósticos, sabemos bien las bondades del ultrasonido para administrar un medicamento o para quitar algunas colecciones intraarticulares o musculares. Así que este es un tema muy bien conocido por ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos. Y desde luego, patología extraarticular. Para hablar de las definiciones en reumatología ultrasonográficas, es importante siempre hablar el mismo idioma. Les sugiero que lean las definiciones ultrasonográficas para las lesiones más comúnmente vistas en la artritis reumatoide, que el grupo OMERACT recomienda. El grupo OMERACT es un grupo de médicos clínicos, reumatólogos, internistas, patólogos y radiólogos, que se dedican a estudiar la expresión de la enfermedad tanto clínica como serológicamente, así como radiológicamente. Y pueden llegar a determinar definiciones muy precisas y hablar con la misma terminología. Esto ayuda muchísimo. En mi experiencia personal me ha tocado ver inclusive médicos de la misma especialidad no ponerse de acuerdo a veces con una definición de una tendinitis o tendinosis, etc. Bueno, pues las definiciones, el consenso que nos otorga OMERACT son muy precisas y son definiciones que manejan prácticamente todos los reumatólogos y los médicos radiólogos y médicos clínicos que se dedican a hacer ultrasonografía en este tipo de patología. Pues bien, entremos en el tema. La sinovitis, hipertrofia sinovial, el derrame, las alteraciones del cartílago articular, alteraciones de la estructura tendinosa y erosiones óseas son los temas que vamos a tocar en este ratito. OMERACT define a la sinovitis en escala de grises como un área intracapsular hipoecoica que no comprime, es decir, es una sinovial engrosada. En este esquema
Tenemos la clasificación en escala de grises del engrosamiento de la sinovia. En un grado normal no hay engrosamiento, se ve el tejido sinovial por debajo o máximo al reborde de la articulación. En el grado 1 vamos a encontrar una hipertrofia de la sinovia que se contiene al reborde articular. En el grado 2 rebasa el reborde articular, pero no llega a la diáfisis proximal o distal. Y en el grado 3 rebasa el reborde articular y se extiende hacia la diáfisis proximal o diáfisis distal. Fácil de identificar, a veces confuso de verlo cuando no tenemos la práctica o la experiencia suficiente, pero haciendo y viendo las referencias en los diferentes artículos, que ya hay mucho escrito sobre esto, vamos ganando experiencia y vamos a hacer con mucha precisión estos diagnósticos. Vean ustedes un grado normal, el tejido sinovial se contiene por debajo o al borde del receso articular. En el grado 1 ya está en el borde, en el receso articular, pero no se extiende más allá. En el grado 2 rebasa el reborde articular, que estaría aquí y estaría aquí, ya lo está rebasando claramente en el reborde proximal, y vean ustedes que no llega a la diáfisis. En el grado 3 ya se extiende, este es el reborde articular, hacia la diáfisis proximal y diáfisis distal. Y si ustedes son observadores, pueden ver inclusive cómo ya hay irregularidad del tejido osteocondral, en este caso de la segunda metacarpofalángica. A veces no es tan fácil encontrarlos como en los libros, los podemos encontrar así, sobre todo en las articulaciones del pie. A veces no está extendida hacia el lado distal, a veces nada más la encontramos hacia el lado proximal o viceversa, y esto lo complica un poco, pero vean ustedes, aquí está el reborde articular, este sería un grado 1, como el que está aquí, y este supera el reborde articular, se extiende hacia la diáfisis, y bueno, pues estaríamos en un grado 3, grado 2, andaría fluctuando por ahí. Otro paciente de la segunda interfalángica proximal, que se extiende prácticamente al reborde de la articulación, estaríamos en un grado 1, y un paciente nuevamente de la tercera interfalángica proximal. Vean ustedes cómo el tejido sinovial se extiende hasta más allá del reborde articular, hacia la diáfisis proximal, y esto vendría siendo un grado 3. Como ven, no necesariamente tenemos que verlo como lo expresa la gráfica en los artículos, puede ser unilateral, y de todas maneras tenemos que hacer esa clasificación. Nos dice Omera que el tejido sinovial hipertrofiado es hipoecoico y que no comprime. Así que vamos a ver un video para ver si cumple con estos criterios. Y vean ustedes, aquí tenemos una articulación del codo. Y vean, aquí estoy haciendo compresión y pueden ver ustedes claramente cómo no hay colapso del receso articular, se queda ahí. Nos dice que puede haber Doppler de poder o no. Tenemos otro codo en el receso lateral. Vean ustedes, le pongo el Doppler de poder, lo que nos dice que hay un proceso inflamatorio crónico en una enfermedad, un proceso inflamatorio agudo, corrijo, en una enfermedad crónica degenerativa. Y estoy haciendo compresión y simplemente no comprime. Veamos de nuevo. Aquí pongo el Doppler, se ve la vascularidad. Hago compresión, los vasos desaparecen un poco por la compresión, pero no hay colapso del receso articular, lo que nos confirma que el tejido sinovial hipertrofiado es un tejido ecogénico, hipoecoico y que no comprime con la fuerza del transductor. La sinomitis también la podemos clasificar en escala de Doppler de poder y podemos clasificarla en grado 0 cuando no hay flujo, como vemos en este esquema de este artículo, que pueden ustedes revisar. En grado 1, cuando hay de 1 a 3 vasos que generalmente tienden a confluir, pero no necesariamente. En grado 2, cuando hay vasos que confluyen en al menos la mitad del área sinovial, más o menos estamos viendo que en este caso cumple con el criterio. Y el grado 3, cuando la señal de los vasos supera el 50% de la cavidad sinovial. Pues ahí está. Lo podemos clasificar en grado 1, 2 y 3. Igualmente,
como en la escala de grises, ya tenemos una escala de grises en 3 grados, tenemos una escala de grises de Doppler de poder en 3 grados, y esto nos facilita la cuantificación, si bien no es una cuantificación exacta del proceso inflamatorio de la hipertrofia sinovial, pues es la única forma que tenemos actualmente para poder clasificar cómo va el proceso de la enfermedad en un paciente que sufre artritis reumatoide, y ha sido de gran utilidad para los médicos reumatólogos y los médicos radiólogos que se dedican a esto. Vean ustedes, es el caso de un paciente a quien tuve la oportunidad de estudiar en la segunda metacarpofalángica del lado izquierdo. Encontré una gran hipertrofia sinovial ya en grado 3, con un derrame articular en grado 1 o 2, y que al Doppler de poder tenía angiogénesis por lo menos en el 50% de la cavidad sinovial. Cuando le aplico el B-Flow, que es una técnica un poco más sensible que el Doppler de poder, puedo identificar que en realidad este grado 2 es un grado 3. Todo esto que ven aquí en blanco es la neovascularidad del tejido sinovial. Es el caso de otro paciente en la tercera metacarpofalángica. Ustedes pueden ver en la escala de grises una gran hipertrofia sinovial con un poco de líquido, que vendría a ser en grado 3, y al Doppler de poder podemos identificar cómo hay angiogénesis, y cuando le pongo el B-Flow, la angiogénesis se ve un poco más florida. Bueno, pues así es como deben de estudiarlo, y en este caso diríamos que es una hipertrofia sinovial en escala de grises grado 3, con un derrame articular grado 3 y con un Doppler de poder positivo en grado 2. Y así es como lo deben de interpretar. La hipertrofia sinovial no solamente la vamos a estudiar en las interfalángicas proximales y metacarpofalángicas o las metatarsofalángicas. Vamos a encontrar hipertrofia sinovial prácticamente donde hay una articulación y que está sufriendo por artritis reumatoide, es potencialmente susceptible de sufrir hipertrofia del tejido sinovial. Y vean ustedes aquí en el receso periestiloideo, aquí pongo la sonda justo por arriba de la fosa estiloides del cúbito, y aquí me encuentro con el piramidal. Estas flechitas que ven ustedes es el ligamento carpal dorsal, es un ligamento que se ve muy bien definido en pacientes normales, y empieza a perder su definición en pacientes que sufren de artritis reumatoide ya de algún tiempo de evolución. Y vean ustedes cómo la sinovia se empieza a hipertrofiar alrededor de la fosa estiloides del cúbito. Si le ponemos Doppler de poder, podemos identificar inclusive angiogénesis, lo que nos habla de la actividad inflamatoria aguda en un proceso crónico degenerativo articular. Vean el caso de un paciente donde ya el ligamento cúbito-carpal prácticamente se rompió, hay derrame articular en moderada cantidad, y vean ustedes cómo el tejido sinovial se hipertrofió y se extendió hacia la región medial del carpo. Muy fácil de identificar y es realmente hallazgos muy valiosos para poder clasificar la enfermedad. Vean ustedes ahora hacia la región del carpo, en la región medial, podemos encontrar en los huesecillos del carpo, radio, semilunar y hueso grande, un derrame articular con gran hipertrofia sinovial, y cuando le ponemos el Doppler de poder, podemos identificar una angiogénesis abundante, lo que nos habla de una gran actividad de la enfermedad en este paciente que está sufriendo de artritis reumatoide. Bien, pues así lo podemos clasificar. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con las demás articulaciones? Es exactamente lo mismo, les comentaba, donde hay una articulación en tejido sinovial. Vamos a ver los maleolos, tanto lateral como medial. Podemos ver las partes óseas ya no bien definidas, empiezan a perderse por la larga evolución de la enfermedad. Y vean ustedes cómo hay hipertrofia de la sinovia en los maleolos, tanto lateral como medial. Y cuando le ponemos el Doppler de poder, dependiendo de la actividad de la enfermedad, vamos a encontrar flujo o no. En este caso encontramos que sí existe flujo, lo que nos habla de la actividad inflamatoria aguda en una enfermedad crónica degenerativa.
Nuevamente en este mayolo medial, que es curiosamente del mismo paciente, les puse en esta diapositiva, tenemos un gran derrame articular con la hipertrofia de la sinovial importante. Este es el caso de otro paciente, la fosa holocraniana. La fosa holocraniana debemos de verla bien en forma de U o semi-U, dependiendo del corte como lo hagan, si es totalmente transversal o oblicuo o longitudinal. Y vean ustedes, tiene un derrame articular importante con una hipertrofia de la sinovia muy abundante, y al Doppler de poder nuevamente podemos identificar cómo hay angiogénesis, lo que nos habla del proceso inflamatorio agudo. Hablemos ahora algo sobre el fibrocartílago articular. Bueno, pues el fibrocartílago se caracteriza por la presencia principalmente de condrocitos que sintetizan colágeno de tipo 1, más que de tipo 2, que es prácticamente con la que constituye el cartílago articular normal. En el fibrocartílago, al tener colágeno de tipo 1, esta es menos vascularizada, es más compacta y se rompe con cierta facilidad, y su reparación es mucho más difícil porque tiene menos vascularidad. Es todavía más lenta la recuperación de estos pacientes. ¿En dónde encontramos fibrocartílago articular? Lo encontramos en la articulación del hombro, ahí en el famoso labrum posterior, también tenemos labrum anterior, que es buena práctica también estudiarlo, así como estudiamos el labrum posterior, hay que estudiar el labrum anterior. En el caso de este paciente, vean, hay un desgarro parcial, debería de ser totalmente triangular el labrum, ha perdido esa esquina triangular, ese ángulo agudo, y hay una pequeña imagen hipoecoica que nos habla del desgarro que tiene intrasubstancial, mientras que en este caso vemos un gran derrame glenohumeral. Vean ustedes, esto no debe de sobrepasar los 3 milímetros, si acaso 5, dependiendo de la maniobra dinámica que estén haciendo, como lo ven en este, que mantiene su distancia adecuada, pero en este supera los 5 milímetros fácilmente, lo que nos habla de un derrame glenohumeral. Y vean ustedes como el labrum totalmente roto, prácticamente ya no hay labrum. En la cadera también tenemos el labrum femoral, el labrum de la cadera anterior. Vean ustedes, este es el labrum normal, debe ser triangular. Así debe de verse también el labrum del manguito rotador. Esto es un labrum normal, ecogénico, bien definido. Y vean ustedes, el del lado derecho tiene zonas anecoicas, hipoecoicas, intrasubstanciales, lo que nos habla de desgarros dentro del labrum, y el cual está además extruido. En este caso hay una extrusión del labrum irregular, con algunas zonas puntiformes hipoecoicas, lo que nos habla ya del sufrimiento del labrum por desgarros incipientes. Otro punto que afecta mucho la enfermedad por artritis reumatoide de nuestros pacientes son los meniscos y los ligamentos de los meniscos. Vean ustedes, aquí hay un área semioval que pudieran decirme es un vaso. Bueno, pues le ponemos el Doppler y podemos ver que no hay señal Doppler positiva, lo que nos habla de que sí es un desgarro intrasubstancial. Grado 1, como el que estamos viendo aquí, también vean ustedes muy bien definido los cóndilos y el menisco muy bien definido, pero con un desgarro que atraviesa prácticamente todo el cuerpo del menisco. Y ven ustedes aquí un desgarro mucho mayor, el grado 3 ya prácticamente deshilachado, con alteración ligamentaria, que habíamos visto en las diapositivas iniciales cómo afecta tanto a tendones como ligamentos. Bueno, pues aquí lo estamos demostrando nuevamente en este menisco anterior. Vean el ligamento colateral anterior, totalmente hipoecoico, oblongo, con algunas quizás desgarros intrasubstanciales y con desinserción en la parte de unión con el hueso, y el menisco totalmente roto. Otro menisco posterior, y creo que es del mismo paciente si no me equivoco, y vean ustedes el desgarro profundo del cuerpo del menisco con un quiste parameniscal. El quiste parameniscal siempre nos habla de una lesión intrasubstancial del menisco. No olvidar este punto porque nos puede ayudar para futuras exploraciones.
Otra parte que también es menester de exploración es el fibrocartílago articular, y como su nombre lo dice, es un menisco, es un fibrocartílago, pero que además tiene ligamentos, y cuando estos se rompen, provoca una inestabilidad en los movimientos de la muñeca. Podemos aplicarle el Doppler y podemos identificar cómo se puede prender los vasos, lo que nos habla del proceso inflamatorio agudo. Y cuando esto sucede, viene una dislocación del sexto compartimento de la muñeca, que es el que estamos viendo aquí, y entonces a los movimientos de flexión, extensión y mediales, así como laterales, podemos identificar la subluxación del sexto compartimento, el tendón flexor del carpo radial. Este es el normal, vean ustedes la subluxación, este es un fibrocartílago articular que ya está sufriendo aquí un poquito el tendón, pero todavía se mantienen los ligamentos en su sitio, y vean ustedes cómo se mantiene el sexto compartimento en su lugar. No así en este caso, donde ya está roto, y vean ustedes cómo se luxa. Esta es la forma en que yo lo explico. Veamos otros casos de ligamentos. Aquí tenemos el ligamento intercambiano dorsal. Este ligamento es un ligamento que está entre el tercero, cuarto y quinto compartimento y que le da estabilidad a estos tendones. Y cuando se rompe, como lo están viendo aquí, también puede provocar inestabilidad en los movimientos y luxación de estos tendones. Así que es importante que ustedes también puedan identificar estos ligamentos en estas enfermedades, y si le ponemos Doppler podemos identificar el proceso inflamatorio. Vean, todas estas imágenes ecogénicas no es más que la hipertrofia sinovial de las articulaciones propias del carpo, las cuales aquí están hasta anquilosadas. Vean ustedes las articulaciones del escafoides y del semilunar muy bien demostradas en este paciente, y aquí pues prácticamente hay una fusión de estos huesos. Hablemos ahora del derrame. Omerat define el derrame como un área intracapsular anecoica y que comprime a la fuerza con un transductor. Podemos clasificarlo en 3 grados también. El grado 0 es el normal, es decir, no hay derrame. Grado 1, un derrame mínimo. Grado 2, un derrame moderado. Y el grado 3, un derrame extenso que provoca una distensión de la cápsula articular. Aquí hay algunos ejemplos. Vean ustedes esta segunda metacarpofalángica, como tiene un extenso derrame articular en grado 3, y cuando se empieza a hacer compresión en la piel, en donde está justo esta estructura, empieza a comprimir. Vean ustedes la diferencia, y cuando aplicamos más fuerza, simplemente desaparece. Esta línea que ven aquí es la línea de interfase del cartílago articular. Y esta línea, pues la vemos así porque prácticamente ha desaparecido el cartílago articular. Bueno, pues como ustedes pueden identificar en estas imágenes, se cumple con el criterio de que es una imagen intracapsular anecoica que comprime. Pero también lo podemos tener en pequeñas cantidades, como es esta imagen, en este caso, en donde podemos ver como hay una zona puntiforme y vendría clasificándose en grado 1, una un poquito más extensa, y podríamos clasificarlo en grado 2, pero también tenemos derrames articulares en grandes articulaciones. Estas son articulaciones pequeñas. Aquí no la clasificamos como tal, simplemente decimos que hay una distensión del cartílago articular, en este caso del cartílago articular de la rodilla, y que está aumentado de tamaño, lo que nos habla de un derrame importante. Si probablemente a este paciente le hice cortes laterales, como tanto proceso lateral como medial de la rodilla, y seguramente tenía extensión del derrame articular. Vean ustedes en el tobillo, en la región anterior del tobillo, podemos encontrar un derrame articular que tiene una ecogenicidad puntiforme importante, que nos habla de la hipertrofia sinovial. Este es un derrame con hipertrofia sinovial, lo cual nos habla de un proceso crónico de este paciente que ha llevado en el proceso inflamatorio, y que ya ha habido
una hipertrofia de las velocidades sinoviales y que nos habla ya de la cronicidad de este paciente. Vean ustedes en un video, en un codo, como estoy aplicando fuerza y colapsa, suelto el transductor, dejo de comprimir y se vuelve a distender, aunque tiene tejido sinovial hipertrofiado, es un tejido sinovial suave que todavía comprime al aplicar la fuerza en el transductor. Hablemos ahora sobre las alteraciones del cartílago articular en estructuras tanto pequeñas como son las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, como articulaciones más grandes como la rodilla. Bueno, pues Omerat la define como una disminución focal o difusa del espesor del cartílago articular y que es fácil de detectar inclusive en etapas tempranas por la irregularidad que este margen articular o el margen de la superficie del cartílago articular va a presentar y que van a denotar la agresividad del proceso inflamatorio. Vean ustedes, este es un estudio normal y pueden ver esta línea anecoica pegada al hueso subcondral muy bien definida. Esto nos habla de un cartílago sano en la metacarpofalángica. Y vean ustedes cómo en este caso podemos ver que se mantiene el grosor, el espesor del cartílago normal, pero cuando vemos el corte distal de esta articulación, esta línea anecoica ha desaparecido, ha colapsado. Bueno, pues estos son cambios degenerativos importantes del cartílago articular y el siguiente paso en esta enfermedad sería la irregularidad osteocondral y posteriormente las erosiones. Y de ahí las desviaciones cubitáneas de las venas. Vean ustedes, en este caso fue homogéneo, tanto el lado proximal como el distal prácticamente están desapareciendo, aún hay cartílago, pero muy disminuido de tamaño si ustedes lo comparan con el lado normal. Y vean un poco de hipertrofia sinovial con un poquito de derrame activo. En esta otra diapositiva podemos identificar imágenes de articulaciones grandes. Aquí tenemos la articulación del codo anterior, articulación de rodilla, en diferentes etapas del proceso degenerativo de la articulación, del cartílago articular. Vean ustedes, esto es lo normal. El borde más externo del cartílago articular muy bien definido, con una zona anecoica central, que viene siendo en sí el cartílago articular, y más proximal, una línea ecogénica también muy bien definida, que es el borde óseo. Y vean ustedes en esta rodilla, ya con un proceso inflamatorio crónico, degenerativo, como el borde más distal del cartílago articular ya no es brillante, ya no es bien definido, se empieza a estar pestoneado, y en el receso medial inclusive disminuye un 50% comparado con el receso lateral en el espesor del cartílago articular, lo que nos habla de un pinzamiento. O sea, esto lo pudiéramos diagnosticar como un pinzamiento medial de la rodilla. Hay otros casos donde el cartílago articular se observa más o menos homogéneo, con irregularidad en la parte más medial, con cierta conservación de la altura, pero vean ustedes, el margen del cartílago articular no es normal, no está bien definido como este, y ha disminuido el espesor en forma homogénea y podemos identificar inclusive erosiones óseas. Estas son susceptibles de ser medidas. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Y este es un caso donde ya tenemos una enfermedad mucho más avanzada, de más tiempo de evolución, más agresiva, y vean cómo apenas queda una pequeña línea del grosor del cartílago articular. Y en este otro caso, pues prácticamente ha desaparecido. Estos dos pacientes seguramente son susceptibles de prótesis de rodilla. Hablemos de la erosión ósea. Omerat la define como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos, y su tamaño se estima midiendo el diámetro más grande entre los bordes libres del cráter. Es decir, voy a medir de este punto a este punto, que es el cráter, y es el punto más grande, y lo que me mide acá es como lo voy a poder clasificar. En muy pequeñas,
cuando miden menos de 1 milímetro, en pequeñas de 1 a 1.9, en medianas de 2 a 3.9 y en grandes mayores de los 4. Fácil de identificar y fácil de clasificar. Hay otra forma de clasificarlas, en grado 0 cuando no hay irregularidad de la superficie, en grado 1 cuando la irregularidad del hueso ya es visible, pero solamente en un plano, es decir, cuando hacemos los cortes ortogonales, solamente lo vamos a ver en un plano bien visible y en el otro no tan visible. En el grado 2, una formación de un defecto óseo visto en 2 planos ortogonales, es decir, lo veo tanto en el transversal como en el longitudinal. Y en el grado 3, cuando esta es muy extensa. ¿Por qué cobra importancia observar las erosiones del tejido subcomural? Bueno, pues miren, habíamos hablado en las diapositivas iniciales que para los médicos reumatólogos es de suma importancia ver el daño de la estructura, tanto del tendón como de los ligamentos, como del tejido óseo, así como del cartílago articular. Porque mientras más avance la enfermedad, más daño estructural hay y el paciente va a sufrir, obviamente, de una disfunción para sus actividades cotidianas. Y desde luego que el reumatólogo quiere evitar llegar a esta etapa de la enfermedad. Así que para ellos, poder determinar una erosión en etapa temprana es muy importante para así poder determinar el daño, el grado del daño e inclusive poder hacer modificaciones en el tratamiento. Así que cuando veo esta placa, pues apenas veo que hay pues, una disminución muy sutil del espacio articular, cierta flebosis de los tejidos blandos, más en el quinto dedo, y cuando lo aumento de tamaño, pues más o menos veo que el tejido óseo osteocondral está más o menos definido, me queda duda aquí, pero sí puedo ver cómo hay un aumento de la densidad de los tejidos blandos, lo que me habla de un proceso inflamatorio, y quizás este paciente lo doy en grado 1, de acuerdo a la prescripción de Nueva York, para artritis reumatoide en una placa simple de mano. Sin embargo, cuando le pongo el ultrasonido aquí, puedo identificar que ya empieza a haber una excavación importante que la placa no puede identificar. Quizás no lo sé, pero en realidad es que no lo puede ver la placa simple. Sin embargo, el ultrasonido puede identificar ya la excavación, la erosión, inclusive ven ustedes el tejido sinovial que empieza a existir aquí, y si le ponemos Doppler vertebral seguramente nos puede salir con cierto grado de angiogénesis. Y es aquí donde yo puedo decirle al reumatólogo que aunque la placa simple no trae lesión, ya ecográficamente podemos identificar una erosión en una etapa muy temprana de la enfermedad. Y esto es lo que le da importancia también a la exploración ecográfica. Desde luego, el reumatólogo con estas imágenes puede determinar la agresividad del tratamiento. Recordar que el ultrasonido es 6.5 veces más sensible que la placa simple para ver erosión temprana. Hablemos ahora sobre las lesiones tendinosas, de las lesiones tendinosas, perdón. Bueno, la tendinitis tal cual no se ha demostrado que exista, sin embargo es un término que utilizamos comúnmente, nos apoyamos, es una muleta. Inclusive es tan delicado hablar de la tendinitis o de la tendinosis que cuando ustedes tienen un paciente y le diagnostican una tendinosis o una tendinopatía y lo interpretan así, y el paciente tiene que demostrar la agudeza de la enfermedad, y ustedes no le ponen tendinitis, inclusive la aseguradora les puede decir pues, que como no es tendinitis y ya es crónico, pues no va a ser susceptible de que se extienda una incapacidad. Y este es un término, la tendinitis, que en realidad no existe, porque hoy por hoy no se ha demostrado que existan células inflamatorias dentro del tendón. Entonces, este es un término que realmente lo estamos empleando. Así que tengan mucho cuidado
cuando utilizan esta terminología. Y quizás la tendinopatía abarca todos los términos, para que abarque inclusive la tendinitis, la tendinosis, la endosinovitis, tenosinovitis y paratendonitis. En los pacientes que sufren por artritis reumatoide, básicamente la tenosinovitis y la paratendonitis son términos que utilizamos mucho los médicos que nos dedicamos a hacer este tipo de exploraciones. Hablemos un poquito entonces de qué es el tendón normal. Bueno, pues un tendón está constituido por colágeno fibrilar, bien organizada longitudinalmente con una matriz de proteoglicanos, fibroblastos y vasos linfáticos y sanguíneos, que le dan la característica de verlo como un tendón blanco, brillante, de ecotextura fibroblástica firme, líneas hiperecoicas, paralelas, bien definidas, y son como las que vemos en esta imagen, y en estas imágenes de ultrasonido. Sin embargo, como ya vimos en la primera diapositiva de este tema de la tendinopatía, hablar de las tendinosis, bueno, pues es amplio, controversial, porque para algunos médicos el término es válido y para otros no, así que la sugerencia es que siempre platiquen con sus médicos clínicos y pregunten sobre la terminología más usual o que sea la que pudiera corresponder para el caso de su paciente, si es que este paciente además por estas definiciones puede tener algún tipo de problema de incapacidad y es que de verdad se le sufre con estas definiciones. Vamos a hablar básicamente de la tenosinovitis y de la paratendonitis. Quiero hacer una diferenciación en estas porque prácticamente ecográficamente se ven iguales, pero sí hay diferencia en ambas definiciones. Bueno, para la tenosinovitis la vamos a encontrar que pueden ser exudativas, proliferativas y mixtas. Las exudativas, aquellas en donde en la vaina del tendón hay líquido sinovial sin celularidad. Y para las proliferativas va a haber alto grado de celularidad por hipertrofia de las velocidades sinoviales, es decir, hipertrofia sinovial. Y las mixtas, que prácticamente vamos a encontrar de ambas. ¿Cómo definimos entonces a la tenosinovitis? Se considera como un tejido engrosado, hipocoico o anecoico con o sin líquido dentro de la vaina tendinosa, la cual es visible en dos planos perpendiculares y que podría mostrar señal Doppler del poder. Y entonces aquí les presento el sexto compartimento, el tendón flexor del carpo radial, el cual tiene una gran cantidad de líquido y prácticamente aplica para una exudativa. Vean ustedes, tiene tanto líquido como tejido celular abundante. Sin embargo, recordar que el sexto compartimento es el único tendón del carpo que no tiene vaina tendinosa. Entonces, si ustedes me dicen que esta es una tenosinovitis, pues no, es una paratendonitis. La diferencia es que el líquido se acumula aquí, entre el epitenón y el paratenón, y se ve prácticamente igual que si estuviera en la vaina del tendón. Así que la diferencia entre ambas, tanto para la tenosinovitis como para la tendonitis, es simplemente que la tenosinovitis aplica para tendones con vaina tendinosa y la paratendonitis para tendones que no tienen vaina tendinosa. Tenemos el caso del segundo compartimento, los tendones extensores del carpo radial, tanto el corto como el largo. Esto es lo normal. Y vean ustedes, bueno, aquí mi foto está tapando, pero podemos ver que hay líquido alrededor de la vaina del tendón, como lo estamos identificando aquí muy bien, y si le ponemos doble de poder, puede encender por la actividad inflamatoria. Ahora hablamos de las tendinosis. Es una condición degenerativa que no se acompaña de inflamación. Habíamos dicho que hoy por hoy no se ha demostrado que la tendinitis exista porque no hay células inflamatorias, sino más bien es una degeneración hipóxica mixoide del tendón, y esto es lo que generalmente decimos como tendinitis. Pues bien, vamos a ver un tendón engrosado con alteración de las líneas que están generalmente bien organizadas y ecogénicas. Aquí las vamos a ver desorganizadas,
hipoecoicas, puntiformes, como lo vemos aquí en esta imagen y aquí en el corte longitudinal. Algunas otras alteraciones de la estructura tendinosa, vean ustedes desgarros intrasustanciales, calcificaciones groseras o calcificaciones finas, o desgarros completos, como es el caso de este manguito rotador, signos que ustedes conocen muy bien, signo de la convexidad superior, o subluxaciones, como la que están viendo aquí en este manguito rotador, vean ustedes el tendón del bíceps subluxado de la corredera bicipital, o del sexto compartimento, vean que además tiene el tendón está roto, con una gran cantidad de líquido. Recordar que el sexto compartimento es el único tendón del carpo que no tiene vaina tendinosa, entonces estaríamos hablando de una parte, ¿no? Además está luxado. Algunas otras lesiones paratendinosas, como son los quistes sinoviales, que pueden ser simples o complicados por alto tejido sinovial en ellos. Vean estos quistes artrosinoviales que inclusive están haciendo una compresión importante de los tendones adyacentes, o de los quistes gangliones, que se ven muy similares a los quistes simples, simplemente que estos en mayor número y generalmente comunicados, y que también pueden estar complejos por la presencia de tejido sinovial, o lesiones tumorales altamente vascularizadas, o lesiones que parecen ser sinovitis. En este caso lo recuerdo muy bien, yo estaba seguro que se trataba de una sinovitis, y el médico clínico, que en este caso era una cirujana plástica de mano, especializada en mano, me decía es que no tiene la clínica de sinovitis, lo operó y era un tumor asociado, un tumor de células gigantes asociado a las vainas tendinosas, y vean ustedes el corte del primer dedo, el corte longitudinal y transversal. Otros de las patologías tumorales o de las masas que nos mandan los clínicos es el caso de un aneurisma. Este paciente fue operado del nervio mediano, estaba atrapado aquí en el carpo, y vean en su túnel, perdón, y vean ustedes la masa que se hace en los tejidos blandos después de la cirugía, y pues se trataba de un aneurisma de la arteria coronaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestros procedimientos invasivos? Bueno, pues una vez que hacemos el diagnóstico de atrapamiento del túnel del carpo, podemos meter una aguja, como ustedes lo ven aquí, hacemos la infiltración, siempre cuando metamos estos medicamentos, siempre alrededor de las estructuras que queremos aliviar, nunca dentro de ellos, porque las podemos romper. Y vean ustedes, aquí estoy aplicando el medicamento muy pegadito, lo más pegadito que pueda la estructura. Aquí está la punta, y aquí está cuando suelto el medicamento, y esto es lo que va a aliviar al paciente de su molestia, de su dolor agudo y seguramente de su cirugía. Es el caso de un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, con una coxartrosis severa. El espacio articular, aunque se había conservado, hacia la parte más distal estaba pinzado, y aquí le puse un medicamento con su suplementador. Vean ustedes la cápsula articular, muy bien definida, hipoecoica, y una vez que pongo el medicamento, inclusive la levanto. Esta es una toma muy buena para demostrar que el medicamento que inyectamos está dentro de la estructura a la cual fue susceptible de ser invadido por una aguja y meterle el medicamento. Quisiera terminar dándoles algunos ejemplos de lo que van a encontrar en la artritis reumatoide cuando estudian a sus pacientes. Es la cuarta interfalángica proximal con el tendón flexor hipoecoico. En el mismo paciente, todas son del mismo paciente, una tercera interfalángica proximal, tendón hipoecoico, irregularidad osteocondral, con Doppler de poder positivo, lo que nos habla de el proceso agudo. Vean ustedes en el mismo paciente, la primera metacarpofalángica, el tendón flexor, extensor muy hipoecoico, y vean ustedes con derrame articular, y hacia el sexto compartimento, en el corte longitudinal, podemos ver el fibrocartílago articular prácticamente destruido, con gran líquido,
Y vean ustedes el tendón del sexto compartimento totalmente hipocoico y doble de poder positivo. Es la imagen de los extensores comunes derechos, es decir, en la parte central del carpo. Ustedes pueden identificar en los huesecillos del carpo la gran hipertrofia de la sinovia con algunas zonas de líquido. Y vean ustedes el tendón. Los tercero, cuarto y quinto compartimento corren juntos, totalmente hipocoicos, no bien definidos y con líquido alrededor de las máquinas tendinosas. Cuando le aplicamos el biflo, podemos identificar que además tiene angiogénesis positiva. Es el caso de otro paciente con artritis reumatoide de larga evolución, a quien se le exploró la región palmar en los carpos, y ven ustedes el retináculo de los flexores, un barrido extendido con los tendones superficiales, flexores, llenos de líquido y los profundos, y en cambio, el lado contralateral, aquí tenemos los tendones superficiales y los profundos, se ven de aspecto normal. Vean un acercamiento de esto, ya sin barrido, podemos identificar la gran cantidad de líquido que existe en la angiogénesis. Y además encontramos un síndrome del túnel del carpo positivo, comparado contra el lado contralateral, que es normal. El caso de otro paciente, a quien hice exploración dorsal y exploración ventral, pueden ustedes observar los 6 compartimentos prácticamente llenos de líquido en el corte longitudinal de la región del retináculo de los flexores. Podemos identificar prácticamente que es una copia de lo que estamos viendo en el corte dorsal, solo que aquí es palmar. Y además estamos viendo un nervio mediano que está hipocoico, alargado, lo que nos habla de un síndrome de atrapamiento. Bueno, pues estos son los casos que ustedes van a encontrar. Espero que la charla les haya ayudado para que empiecen ustedes a conocer esta enfermedad que cada vez les van a pedir más en su práctica diaria. Así que les recomiendo que hagan las lecturas del grupo de OMERACT, vayan empapando y vayan practicando y viendo los hallazgos patológicos de la artritis reumatoide por ecografía. Quisiera concluir diciéndoles que el ultrasonido es una herramienta poderosa para hacer la evaluación de la artritis reumatoide, que es más sensible que el examen clínico para detectar sinovitis y más sensible que la radiografía, 6.5 veces más sensible que una placa simple para detectar erosiones. Y desde luego, muy útil para la monitorización y tratamiento de la enfermedad de artritis reumatoide. Muchas gracias.